Esto es un breve devocional. Yo le puse por título, Yo no me quedo, me voy. O como le digo a mis hijos cuando ya estamos por salir y están haciendo, agarrando juguetes y todo. El que se fue, se fue. El que se fue, se fue. Entonces se apuran, se preparan y corren a la puerta. ¿Alguna vez has estado expectante, emocionado por un viaje? No sé, un viaje así, pero esperado por años tal vez. Irse lejos, lejos, ¿no? Como hasta Juriquilla o Amealco, conocer nuevos horizontes. Bueno, hay personas que empacan hasta lo mínimo, digo, hasta lo más detallado, ¿no? Como hasta su hilo dental, lo acomodan todo si viene en un paquetito. eh, Tratan de imaginar qué van a estar haciendo. Entonces, sobre todas estas cosas así, preparan su equipaje bien ordenado, el pasaporte, etcétera, todo lo que necesiten. Y nunca falta alguien en la familia que después se empacó. Bueno, luego, y son de los que normalmente se les va el avión, ¿verdad? Se les va el crucero, se les va el autobús. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. En fin, yo espero que tú seas de los primeros, los que estén diligentemente preparándose. ¿Sabes por qué? Porque somos peregrinos y estamos de paso en este lugar. Yo no me quedo, yo me voy, yo me voy con el Señor. Como hijos de Dios sabemos hacia dónde nos dirigimos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero ir, yo quiero seguir esa senda. Yo quiero seguir a Cristo. Y sabes, Él prometió que vendría. Él volverá. Él viene por nosotros. Así que debemos estar velando, debemos estar preparándonos, debemos estar invirtiendo nuestra vida en lo que es eterno. Porque todo lo demás, todo lo que vemos alrededor es temporal y va a pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sería sensato entonces invertir en lo eterno, en la palabra de Dios, en conocerle, en servir y vivir para lo cual Dios nos ha creado, sirviendo a los demás, ayudando a otros a darse cuenta de la necesidad tan grande que tienen de Cristo. Bueno, estamos en el libro de Marcos, está dirigido a los romanos, entonces omite algunos detalles como genealogías. Es un libro que es conocido como un libro de acción en cuanto a el ministerio de Jesús. Está muy enfocado en las acciones, en los hechos, en cómo Jesucristo se mostraba obediente al Padre, ¿sí? Es más, presentado como siervo. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Jesucristo? En Filipenses capítulo 2 nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo ahí nos está exhortando a nosotros, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, sirviendo, dando su vida por todos nosotros. Cuando escucho estas palabras digo, "Oh, en verdad me doy cuenta que me falta mucho, no estoy ahí, pero yo quiero poder ser un instrumento útil al Señor y tener este sentir
de servir. Porque yo vengo de un reinado muy chafa, que era mi propio reino que me había inventado. Yo era mi propio Dios y todo giraba alrededor de mí y todo servía para mi propia complacencia. Pero conozco a Cristo, llega a mi vida, tengo un encuentro con Él y cambia toda la cosmovisión, cambia todo mi ser. Y empiezo a darme cuenta que no se trata de mí, siempre se ha tratado de Dios. En el versículo 1 leemos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que Evangelio es conocido como las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. El Evangelio. Yo podría decir, parafraseando el versículo 1, principio de las buenas noticias que hay en Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio viene a nosotros, las buenas noticias de Jesucristo. Y hay un periodo de 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este silencio se rompe con el profeta Juan, cuando dice, versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Rompiendo el silencio con esto, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mensaje que rompe el silencio es un mensaje al arrepentimiento, es un mensaje a que estemos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es una invitación a que te bautices, a que confieses delante de Dios tus pecados. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados van juntos, van de la mano. Y arrepentimiento es simplemente darle la espalda al pecado. Como si tuvieras de un lado el pecado y del otro lado a Dios. Y yo estoy enfocado al pecado, pero un día yo me arrepiento, decido arrepentirme de esto. Y yo le doy la espalda al pecado y me vuelvo a Cristo. Y empiezo a caminar en esa dirección. La pregunta aquí es, ¿tú odias reconocer que estás en pecado? ¿Odias el pecado? ¿Ya llegaste a eso? ¿O todavía convives con él? ¿Eres amigo de él? Es triste, pero en una ocasión detuvieron a unos cristianos y los iban a matar. Y les dijeron, ¿saben qué? Antes de matarlos, vamos a hacerlos pecar. Vamos a hacerlos pecar porque yo sé que ellos no quieren convivir con el pecado. Aman tanto a su Dios que no quieren estar en pecado. Así que antes de matarlos, vamos a hacerlos pecar, que pequen. Y esa era su tortura. Y ellos murieron, pero se mantuvieron firmes. Y cuando yo leí esta historia me quedé conmovido porque dije, yo no tengo esa convicción tan fuerte, pero la quiero. Pero también confesé y dije, ¿sabes qué? Perdóname Dios porque yo también convivo con el pecado. No solo no le rechazo, lo invito. Porque hay pecados que yo veo menos que otros y digo, bueno, estos todavía me los puedo guardar. ¿Sabes qué? El pecado
Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces imagínate que tú tiras una piedra a un lago y cae y llega al fondo. No importa que sea grande o pequeña, al final el resultado es el mismo. Estará en el fondo. Así es el pecado. El paga del pecado es muerte. Y sea un pecado grande o pequeño, al final el resultado es el mismo. Es un camino que lleva a muerte. Pero Dios quiere que escojas la vida. En el versículo 5, continuando, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Cómo se vería esto el día de hoy? Y salían de Juriquilla y de todos en Querétaro y eran bautizados en Horizonte, confesando sus pecados. Yo no sé cuántos de aquí, pero yo sé que Dios está haciendo una cosecha espiritual impresionante. Y aquí en Querétaro lo hemos visto, estamos viendo crecer a su iglesia. ¿Y cuántos de los que han nacido de nuevo aquí, tal vez todavía no han tomado la decisión de bautizarse? Pero ¿saben qué? Hay una oportunidad a fin de mes. Puedes estarte preparando desde hoy y tomar este paso de fe. Porque si tú ya tuviste un encuentro con el Señor y rendiste tu vida a Él y quieres vivir para Él, empieza a dar pasos de fe. Empieza a tomar pasos de acción. El llamado de Juan es bautízate, arrepiéntete, prepárate. Dice en el 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Miren, Juan era hijo de Zacarías, quien era sacerdote. ¿Sí? Es más, si podemos ver un poquito más en contexto, él estaba con el incienso y en ese momento un ángel le dice que iba a concebir, que iba a tener un hijo y que sería conocido como el profeta del Altísimo, ¿no? Y se queda mudo. Bueno, ustedes pueden profundizar un poquito en eso, pero él, por venir de esa descendencia, él podía estar en el templo sirviendo al Señor cómodamente, bueno, digamos en aquel tiempo, pero Dios le da un llamado a ser profeta y se va al desierto y se vestía así como lo describe en el 7, ¿no? En el 6. Vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora, cuando yo leo comía langostas, yo me pongo a pensar en los grillitos que venden en Oaxaca, ¿no? Y bueno, yo estaba con esa palabra, dije langostas, langostas, y puede ser que haya sido la langosta, en Levítico 11:22 está tipificado, sí puedes comer esto, pero también hay uno, abrojo, me parece que se llama, y es una planta que también en Israel es conocida como langosta. Entonces, bueno, es un dato extra, ¿verdad? Pero él, él estaba con ropas muy, muy sencillas y comida muy, muy humilde. La gente más pobre, pues se alimentaba de esto por responder al llamado, ¿sí? Y yo no sé cómo sería esto. A veces me pongo a imaginar como si hubiera una oficina de recursos humanos en el cielo y dijeran, oye, mira, pues yo veo tu currículum, Juan, y creo que tienes muy buenas referencias, pues ya podrías irte directito, te damos tu base ahí en el templo, ya, directo. Pero te tengo una nueva oferta. ¿Qué te parece que te conozcan como el profeta del Altísimo? Ah, wow, ¿no? Pues yo lo tomaría, es un gran honor, es un gran nombramiento. Y finalmente lo toma, pero se va al desierto y está comiendo langostas y miel silvestre. Pero qué gran honor, porque le toca anunciar
la llegada del Mesías. En Jesús se cumplen más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Esto es algo increíble. Para que una persona quisiera hacerse pasar por Jesús, por el Mesías, tan solo con 8, cumpliendo 8 profecías, las probabilidades son gigantescas de que no suceda. Es como si revolviéramos en todo el estado de Chihuahua, imagínense, a una altura de unos 2 metros, monedas de 10 pesos. Y tuviéramos miles de licuadoras gigantes y revolviéramos y marcáramos una moneda, solamente una moneda, la marcáramos y la aventáramos en esa gigantesca mezcla de licuada en todo el estado y que pudiéramos caminar, no sé, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 40 kilómetros, 80 kilómetros, no sé qué tan grande es el estado de Chihuahua. Y que a la hora de detenerme, yo a la primera, sacando una moneda, fuera la marcada. Esa probabilidad de que yo a la primera saque la moneda marcada es casi imposible. Bueno, pues eso es muy parecido a lo que tendría que suceder para que una persona se hiciera pasar por Jesús con solo 8 profecías. Pero ¿saben qué? Cristo nuestro Señor cumplió más de 300 profecías. Él es quien dijo ser. Él ni siquiera tenía, bueno, humanamente hablando, hay cosas en las que no puede uno tener el poder de cumplir, por mucho que te lo propongas, porque, por ejemplo, ¿en dónde ibas a nacer? Nadie puede decir, yo voy a nacer en Suiza, y ¡yum!, llegas a Suiza. No, pero así muchas. ¿Cómo iba a morir? Toda la descripción de la muerte de Jesús. En fin, nuestro Dios es un Dios que te da detalles precisos y los cumple. Y si ya cumplió, si ya vino, si ya sufrió en la cruz y dijo, consumado es, y te dice ahora, yo vuelvo por ti, ¿qué nos hace pensar que no va a cumplir? Él está pronto, Él viene pronto, y será mejor que estemos alertas, velando y preparándonos. En el 7, y predicaba diciendo, viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esta era una tarea asignada a los esclavos. Y dentro de los esclavos, si hubiera alguna escala, el más humilde o el más nuevo. La tarea de él era llegar y desatar las sandalias y hasta lavarle los pies. Y Juan muestra totalmente esa humildad. ¿Sabes qué? Yo sé dónde estoy, yo sé quién es él. Y yo no soy ni siquiera digno de desatarle las agujetas de sus sandalias. Yo a la verdad os he bautizado con agua, en el versículo 8, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, que en este mismo momento la presencia de Dios en la tierra es a través de su Espíritu Santo. Y que es un mandato de su parte. Primero que esperáramos por él, pero después que seamos llenos de su Espíritu. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y miren, me llama la atención la comparación, ¿no? No te embriagues con vino. La persona que se embriaga, que se emborracha, lo que en realidad está haciendo es huir de la realidad y dejarle el control de su vida al alcohol. De manera que hasta la persona puede olvidar lo que hizo. ¿Qué? ¿Que yo hice eso? No, yo no fui, fue el alcohol, ¿no? Y se escudan en eso. Pero por otro lado, si tú le cedes tu vida a Dios y le pides ser lleno de su Espíritu, que te controle Él, puedes llegar a hacer cosas maravillosas porque estás empoderado por Él. Viene una verdadera transformación.
y estamos capacitados para ser testigos a todas las naciones. Así que mientras esto sucede, mientras aguardamos con amor la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, reiteramos la invitación de Juan a que nos arrepintamos, a que no negociemos con el pecado ni convivamos con él, a que nos estemos preparando. En la iglesia tenemos mecanismos, tenemos grupos de hombres, tenemos estudios bíblicos. Invierte en eso. Esto es algo que se va a quedar para siempre. Es la palabra de Dios. Confiesa. En el momento en que tú reconozcas un pecado, detente, dale la espalda al pecado y vuélvete a Dios. Ponte a cuentas con Él. Toma el paso de fe de bautizarte y usa tu vida para servir a los demás. Ya no vivas para ti, sino para glorificar a Dios, deleitándote en Él, esperando con amor su segunda venida. Que el Señor les bendiga y recuerden que estamos de paso. Nosotros no nos quedamos, nos vamos.